Sean bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde siempre estamos hablando de los tiempos actuales que ya estamos viviendo de acuerdo a la profecía bíblica. La Biblia es la palabra profética de Dios y Dios quiere de que todo ser humano en la tierra conozca lo que Dios está haciendo. Nada sucede por casualidad en la tierra. Todo Dios lo anuncia previamente enviando a sus profetas. Hoy hablaremos acerca de los profetas que Dios envía a la tierra para dar a conocer los secretos del corazón de Dios. Todo lo que ha sucedido, lo que está sucediendo en el tiempo presente y lo que pronto sucederá, ya está registrado en la palabra de Dios, la palabra profética. Estamos viviendo tiempos muy interesantes en este año 2019 que está terminando, porque este es un año de luz. Ha sido un año de mucha revelación de las cosas que Dios ha determinado para nuestra generación. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, bueno, así como dice la palabra, ¿no? En Amós, que el Señor está revelando su secreto a los profetas, y es lo que está sucediendo en este tiempo. Así como, como el tiempo se ha acelerado también, uno nunca imaginaría que ya estamos terminando un año y ya estamos por empezar otro. Sí. O así como las noticias que vienen y van, ¿no? Tanto buenas como malas, se están incrementando también a una velocidad tremenda. Así como también los cambios climáticos, así como los desastres naturales o las guerras, todo se ha ido incrementando. Y al mismo tiempo la palabra de Dios se ha ido incrementando también. Sí, el conocimiento. Muchas personas están angustiadas, desesperadas, le están echando la culpa a cualquier cosa por todo lo que está sucediendo. Sí. Pero hay que consultar la Biblia, que es la palabra profética de Dios. Y de esto se trata este programa, de ayudarles a entender todo lo que hoy está haciendo Dios y entender lo que Dios ha determinado hacer para nuestra generación. Sí, hay que entender que Dios permite que nos pase ciertas cosas para que nosotros podamos proceder a arrepentirnos, a humillarnos e ir delante de Dios, porque es lo que Dios quiere. Dios quiere que todas las personas le busquemos. Sí, todo ser humano fue creado para estar en la presencia de Dios. Sin Dios no podemos nosotros caminar en la tierra, porque en la tierra, desde que Adán y Eva pecaron, está Satanás dominando sobre el pensamiento de personas, de familias enteras, de ciudades y naciones. Si Dios no estuviera protegiéndonos o alumbrándonos el camino, el diablo haría todo lo que él sabe hacer: destruir, matar, confundir, engañar. Es su obra destructiva. Por eso Dios envió a Jesucristo para alumbrar en la tierra y dejó hoy la iglesia para seguir predicando el evangelio de luz. Este año es un año de mucha luz, de mucho conocimiento. Ciertamente la maldad se ha incrementado, la maldad del hombre, por los tiempos proféticos. Ciertamente hay mucha confusión hoy en día. Ciertamente hay muchos desastres, hay mucha violencia. Todo eso está contemplado en la profecía para nuestra generación. Pero en medio de este caos que se vive, en medio de tanta violencia en ciudades y naciones, Dios ha prometido que podría haber la paz. Y por eso predicamos el evangelio de la paz. Solamente en Jesucristo una persona puede estar en una cobertura de protección, viviendo en paz, aunque a su alrededor haya tumulto, haya violencia. El Salmo 91 dice: caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Debemos confiar de que Dios es fiel a su palabra. Todo lo que hace Dios en la tierra lo hace a través de personas. Esta tierra fue creada para la habitación de personas. La tierra no fue creada para el diablo es un ser creado, pero
Dios no creó la tierra para el diablo. El diablo ya está condenado a un lugar de eternidad. Se le conoce como el lago de fuego, más allá del infierno. Así que el diablo ya sabe su destino, pero nosotros, los seres humanos, tenemos la oportunidad de salvación. Desde que Adán y Eva pecaron, entró la maldición de muerte al planeta Tierra y el diablo se enseñoreó de la tierra, de toda la humanidad, hasta que vino Jesucristo y venció a Satanás en la cruz del Calvario. Ahora en Jesucristo hay victoria y Jesucristo dejó a la iglesia para anunciar la victoria de Cristo, la victoria sobre el diablo, la victoria sobre el pecado, la victoria sobre toda maldición. Por eso el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de la verdad nos hará libres del engaño del enemigo. Esta tierra está bajo el plan redentor de Dios, por eso se predica el Evangelio y Dios ha enviado desde tiempos antiguos, tiempo presente y lo seguirá enviando profetas. ¿Quiénes son los profetas de Dios? Seres humanos. Dios todo lo que hace en la tierra lo hace a través de seres humanos. Dios habla a una persona, lo elige. Y si la persona decide obedecer las instrucciones de Dios, Dios lo usará para ayudar a otras personas. Son los profetas de Dios. Dios elige a los profetas toman la decisión de servirle al Señor para alumbrar a otras personas. Así que hoy hablaremos de Dios, sigue hablando por medio de sus profetas. Leamos lo que dice Jeremías capítulo 1 versículo 5 y después el 9, donde habla del llamamiento a uno de los grandes profetas, al profeta Jeremías. Y así como Dios llamó a Jeremías, ha llamado a todo ser humano que quiera ser la voz de Dios en la tierra, porque el profeta habla de parte de Dios, es la misma voz de Dios en el planeta Tierra, para que todo ser humano pueda conocer las intenciones de Dios. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Todo profeta habla de parte de Dios. La palabra Dios la pone en la boca del profeta y el profeta dice: así dice Jehová. Dios no ha cambiado su proceder todavía aquí en la tierra, porque Dios es eterno, Él no cambia y Dios sigue eligiendo a los profetas. Los profetas son enviados por Dios para mostrar lo que está sucediendo. A través de la voz profética de Dios podemos conocer el pasado, lo que sucedió, ya es historia. En la historia solamente es conocer lo que ha sucedido y por qué, para corregir el presente. En el presente yo camino en fe, fe es presente. Debo caminar en la palabra presente de Dios hoy. Y Dios es una persona. Dios sigue hablando. Así como habló en el pasado, sigue hablando en el futuro, porque Dios es una persona viva. Es el Dios vivo y verdadero. Ahora, ¿cómo sé que Dios me está hablando? Para eso Dios dejó este maravilloso manual que es la Biblia, la palabra de Dios. Todo lo que el profeta habla, lo habla de acuerdo a lo que ya está registrado en la Biblia, la palabra de Dios. Es el maravilloso libro que nos muestra el pasado, el presente y el futuro. Y cuando un profeta habla, todo se confirma conforme a las Escrituras. Por eso, cualquier persona puede tener una Biblia y a través de la revelación que nos da el Espíritu Santo podemos conocer lo que Dios está haciendo al tiempo de hoy y lo que pronto sucederá.
Los profetas hablan del futuro. Vamos a leer lo que está escrito en Amós capítulo 3, versículo 7. Dios habla al presente y al futuro. El pasado ya quedó pasado, nadie puede hacer nada por el pasado, es historia. Pero Dios habla para que nos afirmemos en fe en el tiempo presente y podamos ver claramente el futuro. Amós capítulo 3, versículo 7, habla de la revelación de Dios por medio de los profetas. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios revela todo por medio de sus profetas. Leamos segunda de Pedro capítulo 1, versículos 19 al 21, porque los profetas tienen que hablar de acuerdo a lo que está escrito ya. Dios dejó las Sagradas Escrituras, hoy conocida como la Biblia, para que podamos conocer acerca de lo que ya Dios hizo en el pasado, lo que Dios sigue haciendo en el presente y lo que pronto hará en el futuro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 17 al 21. 19, dijiste. 19 al 21, sí. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los profetas que hablaron en el ayer fueron inspirados por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien inspiró a más de 40 personas en la tierra para que se escribiese este maravilloso libro en un tiempo aproximado de 1500 años. Muchos de estos escritores ni se conocieron, pero el Espíritu Santo estaba de por medio en 1500 años usando a más de 40 personas para dejar registrada la palabra escrita de Dios. Antes que los libros que se escribieron aquí en la tierra en culturas antiguas, como se han encontrado inclusive vestigios de las primeras culturas que hubieron en la tierra, e inclusive en Egipto, inclusive en Babilonia, en la China, donde muchos dicen esta cultura es la más antigua. No hay cosa más antigua que la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es Dios. La palabra de Dios es eterna. Dios es eterno. Y de acuerdo al plan de Dios, Dios estableció un acontecer que hoy es historia de los pueblos que existieron en la tierra a su tiempo. Todo tiene un cumplimiento profético, al tiempo profético de Dios, de acuerdo a lo que ya estaba registrada en la palabra que es eterna. Dios dio entrada al pueblo chino, al pueblo indio, al pueblo de Egipto, a Babilonia y al pueblo, los pueblos acadios, todos estos pueblos antiguos. Todo fue en el cumplimiento de la profecía de Dios, el Dios creador de los cielos y de la tierra, el Dios de la Biblia. Por eso no hay mayor libro más antiguo que la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es eterna, porque Dios es eterno. Así que debemos entender esto. Y los profetas que Dios ha enviado aquí en la tierra hablaron inspirados por Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Toda la Biblia es inspiración de Dios, es inspiración del Espíritu Santo. Para que podamos leer la Biblia, entender la Biblia y poder ubicarnos en el tiempo que estamos viviendo en esta generación del siglo XXI, necesito estar en comunión con el Espíritu Santo de Dios. Si no estoy en comunión con el Espíritu Santo, puedo yo establecer otra doctrina,
puedo yo establecer un concepto, una idea, de allí se forman muchas teologías porque no está de por medio el Espíritu Santo. Pero si es el Espíritu Santo, allí no hay confusión. Lo que hablaron en el ayer es lo mismo que se habla hoy y lo que se hablará mañana. Dios usa a los profetas para hablar por el Espíritu Santo de los aconteceres en esta tierra. En Isaías capítulo 44, versículos del 6 al 8, allí Dios envía profetas para anunciar el futuro, lo que viene. Hoy, aquí en La Voz de la Alianza, estamos anunciando lo que viene. Estamos hablando de lo que está sucediendo hoy. ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué tantos desastres naturales, los cambios climáticos, etcétera? Estamos hablando de profecía, pero también estamos anunciando lo que viene. Lo próximo que viene es la venida del Señor Jesucristo al planeta Tierra. Cristo viene a reinar. ¿Quién es el vocero de Cristo hoy? La iglesia, los cristianos. Y estamos anunciando de que Cristo establecerá su reino en la tierra. El trabajo de nosotros los cristianos, el trabajo de la iglesia pronto terminará y sucederán acontecimientos proféticos que hoy hablaremos un poco de todo ello. Vamos a leer Isaías 44 del 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncieles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Dios es claro al señalar acerca de los tiempos que hoy estamos viviendo, ya fueron anunciados previamente por los profetas de Dios. Todo lo que hoy está sucediendo en este siglo XXI ya fue profetizado. Lo que sucederá el próximo año 2020 que viene ya fue profetizado. Estamos viviendo tiempos de mucha revelación de la profecía de Dios. Necesitamos creerle al Dios que nos ama. Dios es amor y Dios mostró su amor al enviar a su propio Hijo Jesucristo a salvar a toda la humanidad. Hoy la salvación está al alcance de cualquier persona. Hablo de la salvación para vida eterna, de la salvación del pecado, porque el pecado nos lleva a la condenación eterna, nos lleva al infierno, nos lleva al lugar donde un día estará Satanás. Dios no creó al hombre para estar en comunión con el diablo, Dios creó al hombre de Dios mismo, porque dice la Biblia que fuimos creados de parte de Dios a la imagen de Dios. Somos semejanza de Dios, somos criaturas de Dios. La Biblia no dice que somos criaturas a la imagen del diablo. No, el diablo es un ladrón. El diablo quiere corrompernos aquí en la tierra y llevarnos al infierno y a la condenación. A esto vino Jesucristo para cambiar la historia. Cristo es el parteaguas de la historia. Por eso la historia humana se cuenta a partir de la primera venida de Cristo. Desde Cristo hasta hoy han pasado 21 siglos. Estamos en el año 2019. Quiere decir que hace 2019 años Jesucristo vino por primera vez a la tierra. Murió, resucitó de los muertos y dio nacimiento a la iglesia. La iglesia de Jesucristo está predicando este evangelio del reino desde hace 21 siglos. Hoy estamos en la iglesia cristiana del siglo XXI. El mensaje sigue siendo el mismo. La palabra de Dios es la misma. La Biblia es la misma. Lo que han cambiado son las generaciones, los tiempos.
No es lo mismo haber vivido en el siglo I al siglo XXI. Y de acuerdo a la profecía, estamos en un tiempo de mucho avance de la tecnología. Dios lo profetizó. Por eso hoy estamos en las redes sociales, estamos usando medios de comunicación como la televisión, la radio, etcétera, porque es el cumplimiento de la profecía. Estamos en el siglo XXI. Por eso tenemos que conocer acerca de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios nos manda hacer. La iglesia es la voz de la profecía hoy en día aquí en la tierra. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje de todo profeta es arrepentimiento, porque el arrepentimiento es la puerta de entrada al perdón de Dios y a la bendición futura de Dios. Si no hay arrepentimiento, ¿qué es el arrepentimiento? Es un cambio de pensamiento. Yo vengo pensando de acuerdo a lo que piensa toda persona en esta tierra, de acuerdo a la cultura propia de esta tierra y no de acuerdo a lo que dice la Biblia. Arrepentimiento es empezar a entrar al conocimiento de Dios, a las ideas de Dios, al caminar con Dios. Cuando yo alineo mi mente y alineo mi vida a el estilo de vida que Dios demanda en la Biblia, entonces estoy en el camino correcto. Por eso el arrepentimiento es un cambio de dirección. Voy en una dirección contraria, voy a la dirección de muerte y decido pararme y retroceder o ir hacia Dios a la dirección de la vida. Por eso se predica el Evangelio y le decimos a cualquier persona en la tierra, cualquier persona, porque todos los que hemos nacido en la tierra, de acuerdo a la enseñanza de la Biblia, todos hemos nacido en condenación eterna, en pecado, el pecado original de Adán y Eva. Por eso la religión no me puede ayudar en nada, porque Jesucristo vino precisamente para hacer ese cambio de vida. Solamente en Jesucristo puede haber transformación. El hombre más malo se convierte en bueno. La persona enferma puede ser sanada. La persona que está en calamidad puede pasar a caminar en una vida totalmente diferente. Así que el que cambia es Jesucristo. Pero todo comienza con el arrepentimiento. ¿Y quién abrió el camino para esta predicación, que es la predicación del arrepentimiento, que es la predicación del Evangelio? El mismo Señor Jesucristo. Vamos a leer el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Habla allí el Evangelio de Marcos del inicio de el ministerio del Señor Jesucristo, el profeta de profetas. El gran profeta vino a la tierra para alumbrar el camino. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos, esta es la predicación de Jesucristo. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Es lo que se predica desde hace 21 siglos atrás. Es lo que predicamos aquí en la voz de la alianza. Hay que arrepentirse para alcanzar el perdón de Dios y empezar a ser alumbrados en la verdad. Y al conocer la verdad somos libres de todo engaño satánico. Hechos capítulo 17, versículo 30, el arrepentimiento es un mandamiento dado por Dios a todos los hombres del planeta Tierra. Todos necesitamos entrar al arrepentimiento para recibir el perdón de Dios y recibir la salvación de Dios. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Manda a todos los hombres en todo lugar, en cada ciudad, en cada país, en cada continente, que se arrepientan.
puede seguir leyendo el próximo versículo, el 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Este versículo habla de la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo tiene que ver con juicio. Cristo viene como juez y viene a hacer juicio a los incrédulos, aquellos que no quisieron creer en el Evangelio de Jesucristo. Desde hace 21 siglos se predica el Evangelio del amor. Se predica arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero las personas se resisten a arrepentirse y a creer en la verdad de Dios. Pues bien, llegará entonces en el tiempo futuro, ya esto es el futuro, porque hoy, tiempo presente, predicamos arrepentimiento para salvación por fe, pero vendrá el tiempo cuando Cristo regrese y vendrá a hacer juicio, y el juicio será en un tiempo de gran tribulación. Todo esto lo hablaremos. La Biblia habla acerca de que Dios tiene misericordia de ciudades y naciones. La Biblia dice que Dios tuvo misericordia de una ciudad llamada Nínive. No era una ciudad hebrea, no era judía esta ciudad, era una ciudad gentil, como cualquier ciudad hoy en día en el mundo fuera de lo que es Israel. Y dice la Biblia que Dios envió a Jonás. Vamos al profeta Jonás, a leer Jonás capítulo 1, versículos del 1 al 2, donde Dios envía a Jonás. Después vamos a leer el capítulo 3, versículos del 4 al 5. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Aquí está el llamamiento de Jonás. De una manera específica, Dios lo envía a predicar arrepentimiento a una ciudad impía, a una ciudad pecadora, a una ciudad, dice la Biblia en el libro de Nahum, sanguinaria, violenta como los tiempos de hoy, derramamiento de mucha sangre. Así que esta ciudad estaba en el plan redentor de Dios y Dios envió al profeta Jonás. Leamos capítulo 3, versículos 4 al 5 de Jonás. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Viene juicio a menos que se arrepienta la ciudad. Así es. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Si no se arrepiente una ciudad, entonces viene un sacudimiento. Hoy conocemos esos sacudimientos como desastres naturales, un terremoto, un maremoto, un incendio, guerra, sismos, violencia. Sismos, temblores. Se intensifica la delincuencia. Todo esto lo estamos conociendo al tiempo de hoy. Por eso se predica el Señor dijo, arrepentimiento. Y aquí tenemos es. al profeta Jonás predicando arrepentimiento. Y Dios dice, de aquí a 40 días. O sea que tienen un tiempo de arrepentimiento. Es el tiempo de la gracia de Dios. Por eso tenemos que conocer que Dios es misericordioso, Dios es paciente, y hoy se está predicando para que todos se arrepientan antes que vengan cosas peores. Versículo 10, 3:10. Y vio Dios vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Sí se arrepintieron. Y se arrepintió también del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Aquí tenemos el arrepentimiento de toda una ciudad-nación. O sea, primero se arrepintió el pueblo al escuchar al profeta. Desde el rey. Y luego Dios se arrepintió de hacerles ese juicio. Cualquier persona en la familia se arrepintieron. Entonces Dios dice, yo también me arrepiento de enviar juicio. Y vamos a leer lo que dijo Dios a Jonás a lo último, capítulo 4, versículo 11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad,
donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Aquí tenemos la misericordia y el amor de Dios sobre una población de una ciudad. Eran 120,000 habitantes. Hoy en día nuestras ciudades son más de medio millón, de 1 millón, de 2 millones, 3 millones. La gran ciudad de México, más de 20 millones. ¿No tendrá Dios piedad de una gran ciudad como la Ciudad de México? Si Dios tuvo piedad de Nínive, 120,000 habitantes, ¿cuánto más Dios tendrá piedad de grandes ciudades? Por eso la importancia de los profetas. Dios envía profetas a predicar arrepentimiento. Si el pueblo es sensible y se arrepiente, entonces Dios suprime todo juicio. Así que mientras la iglesia hoy en día esté aquí en el planeta Tierra, tenemos todavía la oportunidad de suspender todo juicio de Dios. Los juicios están sobre ciudades y naciones debido al pecado. Hay sentencia de juicio sobre cada ciudad, sobre cada nación en la tierra. Pero la iglesia está predicando el evangelio, está orando, está ayunando, está predicando el evangelio. Si una ciudad se arrepiente, Dios también cambia las circunstancias de esa ciudad. Mientras la iglesia esté en la tierra, podemos cambiar cualquier circunstancia de juicio en el planeta Tierra. De allí la importancia de la iglesia. ¿Y por qué hago énfasis en ello? Porque la iglesia es la voz profética de Dios. Dios se mueve por medio de los profetas. Donde está la iglesia está la misma presencia de Dios y Dios hablando permanentemente de que hay que arrepentirse para que venga la misericordia de Dios. Así que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy, por siempre. Dios está hoy hablando más que nunca a México y a todas las naciones latinoamericanas donde hay mucha violencia. Tenemos que intensificar lo que es la oración, el ayuno. Tenemos que hablar más de Jesucristo. Vamos a hacer un corte y regresamos para hablar del ministerio del Señor Jesucristo, porque Jesucristo, Él vino precisamente para traer un cambio a cualquier ciudad y a cualquier nación y dejó la iglesia para este propósito. Cristo está pronto a regresar. La segunda venida de Cristo es juicio. Mientras Cristo no regrese, estamos en la gracia de Dios. Hay oportunidad para cambiar cualquier circunstancia en la tierra. Cuando Cristo regrese y establezca su reino, en ese tiempo previo a la segunda venida de Cristo, no habrá cambio ya. Todo lo que está profetizado en el libro de Apocalipsis, que habla del tiempo de la gran tribulación, se cumplirá. Y no hay oración que cambie esa profecía. ¿Se va a cumplir todo? Todo se va a cumplir. ¿O no lo creas? Sí, por eso estamos nosotros orando, ayunando, para que las personas puedan cambiar su forma de pensar, esto es, arrepentirse. En el arrepentimiento está el perdón de Dios. Dios es el creador de cada ciudad, de cada nación, es el creador del planeta Tierra. Dios tiene un plan redentor para la población de la tierra en Cristo Jesús. Ya Cristo vino por primera vez, Cristo pronto regresará por segunda vez y en ese ínter está la iglesia de Jesucristo. Desde la primera venida a la segunda venida está la iglesia de Jesucristo en 21 siglos, predicando arrepentimiento para el perdón de Dios, predicando las buenas nuevas del Evangelio. Y Dios está esperando que las personas se arrepientan. Así es. Hay que poner atención a los profetas porque los profetas hablan de parte de Dios. En Zacarías 1, capítulo 1, versículos del 3 al 4, allí Dios dice por medio de los profetas, volveos a mí. La voz del profeta tiene que ver con hacer una exhortación a todo ser humano a que vuelva a Dios. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí
dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Si no se vuelven a Dios, viene juicio. Y todo juicio es para que la gente aprenda la justicia. La justicia de Dios es Cristo en la cruz. Cristo resucitó de los muertos para toda justicia. Quiere decir que la salvación está en la justicia. La salvación es Cristo Jesús, la justicia de Dios. Pero para que muchas personas entren a esta salvación, tendrán que pasar por un juicio. Por eso dice Isaías capítulo 26, versículos 7, 8 y 9. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Aquí la palabra de Dios nos muestra que la oración puede cambiar cualquier circunstancia de juicio. Por eso hay que levantarse a orar en la madrugada, pidiéndole a Dios perdón por los pecados, arrepintiéndose, y las circunstancias cambiarán. De lo contrario vendrá juicio, y en el juicio la gente aprenderá justicia. Por eso vienen las tribulaciones. Hechos capítulo 14, de versículos del 21 al 22. Allí la Biblia habla de la salvación para la vida eterna. Tiene que ser generalmente por tribulaciones. Por eso las pruebas de la vida, las circunstancias de la vida, los problemas de la vida, todo ello ayuda a la salvación. Así es. Hechos 14, 21, 22. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Por eso es necesario que cualquier persona que ha creído en Jesucristo esté reuniéndose en una iglesia local, pastoreada por un pastor, para poder ser conducido en la vida, porque la vida está llena de problemas. Cada día, dijo Jesucristo, tiene su propio mal. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, confiad, yo ya vencí. Por eso Dios establece pastores, establece apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para conducir el rebaño, porque hay problemas en la vida diaria y necesitamos saber de que todo problema ya fue resuelto por Jesucristo. Todo problema en la vida diaria tiene solución. De allí la importancia de ser conducidos por apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, guiados por el Espíritu Santo. Llegará el momento último ya de la salvación total para el planeta, y esto tiene que ver cuando la iglesia ya no esté. La iglesia será levantada antes de un tiempo que la Biblia le llama la gran tribulación. Hoy en día se predica que Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz hace 21 siglos atrás. Una persona murió por nosotros. Nosotros deberíamos haber muerto por nuestros pecados, pero alguien nos sustituyó en la muerte, se llama Jesucristo. Entonces solamente tengo que creer en Jesucristo, que Él murió por mí y resucitó por mí para ser justificado de mis pecados. Pero si no he querido creer en este evangelio, entonces pasaré por la última oportunidad de salvación, que es la gran tribulación. Pero en ese tiempo no hay garantías, las personas tendrán que dar su propia vida en sacrificio de muerte por la salvación de vida eterna. Y es allí donde no va a ser por muchos Jesucristo. Estarán siendo probados. Allí va a ser entregar su vida. Allí es entregar su vida. O sea, morir. Pero la Biblia dice que es de la gran tribulación donde salieron la gran mayoría las de grandes multitudes de personas salvas para la vida
eterna. Así es la naturaleza humana en que hemos nacido de Adán y Eva, una naturaleza mala, perversa, una naturaleza rebelde a la palabra de Dios. Tiene que haber una gran tribulación, como dijo Jesucristo, cual nunca hubo en el planeta Tierra, para que la persona se sacuda, se arrepienta y vuelva a Dios el Creador. En ese tiempo de gran tribulación, ya la iglesia ya no está en la tierra. La Biblia habla del rapto o arrebatamiento, es la palabra correcta, arrebatamiento, pero se le conoce como el rapto de la iglesia. Cuando la iglesia sea arrebatada al cielo, haya terminado su trabajo, vendrá este tiempo de gran tribulación. Vamos a ver un video que nos habla de este tiempo de gran tribulación. Imagínate el mundo en caos, donde tú no puedes comprar las necesidades como comida, agua y gasolina. Un mundo que te quite todos tus derechos de libertad. Al menos que tú estés de acuerdo de ponerte una marca en tu frente o en tu mano derecha. Una marca que representa una licencia o permiso para vivir en la civilización final. Quizás tú has escuchado hablar de la marca 666. La Biblia nos dice que en los tiempos finales todo el mundo tiene que recibir una marca. Pero si tú no la recibes, tú no puedes ni comprar ni vender. Y lo peor de todo es que en la última instancia serás asesinado. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. En el versículo 15 dice, los que no adoren la imagen de la bestia deben ser matados. La Biblia es clara. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. La Biblia habla del tiempo de gran tribulación cual nunca ha habido en el planeta Tierra. La iglesia es la única que detiene el avance del diablo en su totalidad. Pero cuando la iglesia ya no esté, el diablo se moverá libremente en la tierra con todo su poder y será un tiempo de gran tribulación. La Biblia habla, por ejemplo, en el capítulo 9 de Apocalipsis, acerca de cómo vendrá la muerte a muchas personas en la tierra, debido a que Dios estará cumpliendo la profecía que está registrada en el Apocalipsis. Habla de los juicios de los sellos, los juicios de las trompetas, los juicios de las copas. En el capítulo 9 habla de juicios por medio de los ángeles caídos, y Dios dice que desatará 4 ángeles. Capítulo 9, versículo 15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. Dios es Dios exacto en su profecía. A fin de matar. Está determinado ya. A la tercera parte de los hombres. Ese es el propósito. Hay propósitos que sucederán en un tiempo de gran tribulación, y estos ángeles están atados hoy, pero llegará el momento en que serán desatados. Son los ángeles cautivos, aquellos que cayeron junto con Satanás del cielo, y Dios los mandó a cautividad
allí en el infierno. En prisiones de prácticamente, oscuridad. sí, prisiones de oscuridad, pero serán desatados. Y entonces dice que Con va el fin a haber muerte. De matar a la tercera parte de los hombres. Podemos leer el versículo 18, 19. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Aquí tenemos cómo será la muerte de la tercera parte de la humanidad. Todo esto será para aquellos que pasen por el tiempo de la gran tribulación. Es muy diferente ese tiempo al tiempo de hoy, pero todo está profetizado en el tiempo correcto de la profecía. Versículos 20 al 21, allí podemos ver la naturaleza humana. Es una naturaleza prácticamente diabólica, porque cómo se resiste a la palabra de Dios. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Aquí tenemos la naturaleza rebelde de la caída que hemos heredado de Adán y Eva. No hay nada bueno en el ser humano. El único que puede ayudarnos a transformar esta naturaleza es Jesucristo. Hoy por eso predicamos el Evangelio, donde las personas solamente por fe pueden recibir este Evangelio y ser cambiados y transformados. Llegará un tiempo donde ya la iglesia no esté, todo el poder del diablo se manifestará, se desatarán esos ángeles que están cautivos y habrá muerte. Y aún así, muchos, viendo tanta maldad, tanta obra de muerte, no se arrepentirán de sus pecados. Pero también la Biblia dice que habrán multitudes que saldrán de la gran tribulación. Capítulo 7 de Apocalipsis, versículos 9 y 10. Allí habla del gran avivamiento de salvación. Esto sucederá al final ya de los tiempos, antes de la venida de Cristo, antes que Jesucristo establezca su reino milenial. Todo esto sucede en un tiempo de gran tribulación, previo al reino de Jesucristo en la tierra. Después de esto, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Una gran multitud. De ropas blancas y con palmas en las manos. Eran y aclamaban a gran voz diciendo: santos de Dios, habían purificado sus almas. Versículos 13 al 14. Entonces, tú lo vas a leer. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo les dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Todo esto es profecía que tendrá un cumplimiento pronto, cuando ya la iglesia haya terminado su tarea, su labor. Hoy estamos en el siglo XXI intensificando la predicación del Evangelio. Estamos terminando un año, prácticamente el 2019, de acuerdo a nuestro calendario, para comenzar un nuevo año, el 2020. Estamos en un tiempo importante para predicar el Evangelio. Hay muchas señales que ya están hablando de la cercanía de Jesucristo, o de la cercanía también de lo que sucederá en la gran tribulación. Cuando estamos conociendo de noticias y viendo imágenes alarmantes de lo que está sucediendo en países hermanos latinoamericanos, en Sudamérica, de lo que está pasando en otras naciones, allá en Asia, en Europa misma,
Todo ello está hablando de que Jesucristo pronto regresará. Si hoy estamos conociendo mucha delincuencia y maldad, no se compara a lo que sucederá en el tiempo de gran tribulación, pero el escenario ya se está preparando. El camino está trazado ya, es el camino profético para la venida del Señor Jesucristo. Cristo viene a hacer juicio en la guerra de Armagedón. Al final de la gran tribulación será esta guerra de Armagedón, donde Cristo derrotará por fin al diablo en cuanto a que lo lanzará al lago de fuego. Será lo último ya que sucederá. Cristo reinará y después cielos nuevos, tierras nuevas y toda la eternidad de lo que Dios ha determinado para los que han creído en Jesucristo. Por eso, amigo y amiga, predicamos a Jesucristo. Solamente tienes que decirle a Jesucristo: Señor, me arrepiento de todo pecado y te invito a que entres a mi vida, te hago el Señor de mi vida. Creo que resucitaste y con mi boca te confieso, mi Señor. De esta manera entras a la salvación. Gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que estas enseñanzas hayan sido de beneficio y sigamos adelante. Les esperamos en Maranata. Dios les bendiga. Acérquense a Dios, acérquense a Dios. Acérquense al Señor. A través de Jesucristo.